acidez gástrica. En contraste con el espasmo esofágico distal, las contracciones esofágicas vigorosas que se observan sobre todo en pacientes con esófago hipercontráctil pueden verse o pueden deberse a una excitación excesiva o a una hipertrofia del músculo liso. A diferencia de los trastornos anteriores, la fisiopatología de la acalasia es un poco diferente. La acalasia resulta de la inflamación y la degeneración de las neuronas de la pared esofágica. Eh, Se desconoce la causa de esta degeneración inflamatoria de las neuronas en acalasia primaria. Sin embargo, se ha observado que los pacientes afectados a menudo tienen anticuerpos circulantes contra neuronas entéricas. Esto puede llegar a sugerir que la acalasia es un trastorno autoinmune. Algunos investigadores eh, han propuesto que el ataque inflamatorio contra las neuronas esofágicas en la acalasia se desencadena por una respuesta de anticuerpos a infecciones virales. Un ejemplo es el herpes zóster y también los pacientes infectados por virus de sarampión. Pero los datos pues aún siguen siendo no concluyentes. También se sugiere una predisposición genética a la generación inflamatoria de las células ganglionares en la acalasia por una asociación de variantes en regiones del HLA y también por su aparición en síndromes genéticos como el síndrome de Algor. En cuanto al examen histológico del esófago, en pacientes con acalasia se revela un número reducido de neuronas o células ganglionares en los plexos mientéricos y las células ganglionares que quedan a menudo pues están rodeadas de linfocitos. Esta degeneración inflamatoria afecta preferentemente a las neuronas inhibitorias productoras de óxido nítrico que afectan la relajación del músculo lisoesofágico. En algunos pacientes también se encuentran cambios degenerativos en las células ganglionares del núcleo motor del nervio vago y también se ha observado degeneración waleriana. Sin embargo, la motilidad desorganizada que es característica de la acalasia parece deberse más o principalmente a la pérdida de neuronas inhibitorias. Bueno, la pérdida de la inervación inhibitoria del esfínter esofágico inferior hace que aumente la presión basal del esfínter y hace que el músculo del esfínter sea ineficaz o incapaz de relajarse como lo hace normalmente. En la porción del músculo liso del cuerpo esofágico, la pérdida de neuronas inhibitorias produce una aperistalsis. Las manifestaciones de acalasia dependen tanto del grado y de la ubicación de ese tipo de pérdidas, de la pérdida de células ganglionares. Entonces, la pérdida del peristaltismo en el esófago distal, más una falla en la relajación del esfínter esofágico inferior durante la deglución, afectan el vaciado esofágico. Sin embargo, la mayoría de los síntomas y signos de acalasia se deben principalmente al defecto de relajación del esfínter esofágico inferior, que va a traer como consecuencia una obstrucción de flujo de salida de la unión esófago-gástrica. Bueno, basados en la manometría de alta resolución, los trastornos de motilidad esofágica se clasifican de acuerdo con la clasificación de Chicago que veremos a continuación. La última actualización se llevó a cabo en febrero del 2015. Esa clasificación de Chicago clasifica a todos esos trastornos en tres grandes grupos, que son la acalasia y obstrucción de salida de la unión gastroesofágica, en desórdenes mayores y en desórdenes menores. Cada uno o dentro de ellos se encuentran unas subclasificaciones. Dentro de la primera encontraremos varios tipos de acalasia, la acalasia tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y una obstrucción de salida de la unión gastroesofágica. Dentro de los desórdenes mayores
encontraremos la contractilidad ausente, el espasmo esofágico distal y el esófago hipercontráctil, también llamado jackhammer. Y por último, en los desórdenes menores o trastornos menores encontraremos o se fue clasificado con dos trastornos, uno que es de motilidad esofágica inefectiva y otro que es la peristalsis fragmentada. A continuación veremos cada uno de ellos, comenzando por el primer grupo. La acalasia es un trastorno caracterizado por la ausencia de peristaltismo y una relajación defectuosa del esfínter esofágico inferior, lo que da como resultado un transporte del bolo deteriorado y también puede causar una estasis de los alimentos en el esófago. En esta clasificación, en la clasificación de Chicago, el diagnóstico de acalasia se basa principalmente en la presión de relajación integrada, o IRP, la cual se encuentra elevada por arriba de 15 milímetros de mercurio. Con el uso de la manometría de alta resolución, pues ha llevado a la subclasificación de la acalasia en 3 subclases que son clínicamente relevantes, basadas principalmente en el patrón de contractilidad en el cuerpo esofágico. Por tanto, tenemos la acalasia tipo 1, la cual se caracteriza porque no se registran ondas de presión en el esófago distal. La acalasia tipo 2, que se caracteriza por presurizaciones panesofágicas. Y por último, tenemos la acalasia tipo 3, en la cual se encuentra al menos en el 20% de los tragos, revelan contracciones simultáneas de propagación rápida o espástica. Es importante destacar que el resultado del tratamiento depende de esta nueva subclasificación y por tanto el subtipo se puede utilizar para predecir una respuesta al tratamiento. En múltiples estudios se ha observado una mejor respuesta al tratamiento en pacientes con acalasia tipo 2, por ejemplo, y una peor respuesta en pacientes con acalasia tipo 3. En cuanto al último trastorno de este grupo, la obstrucción de flujo de salida de la unión gastroesofágica es un diagnóstico manométrico definido como una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior junto con un peristaltismo intacto o débil. Es un trastorno bastante raro, pero cada vez se ha diagnosticado con mayor frecuencia debido al uso de la manometría de alta resolución. Continuando con los desórdenes mayores de la peristalsis, en los cuales encontramos la ausencia de contractilidad, el espasmo esofágico distal y el esófago hipercontráctil, cuando realizamos una manometría y no se observa una contracción evidente en el esófago, pero se observa una presión de relajación integrada normal, los pacientes se pueden clasificar como ausentes de contractilidad. Este patrón de motilidad se observa clásicamente en pacientes con esclerodermia sistémica y es causado por la miopatía del músculo liso. La miopatía no solo afecta el cuerpo esofágico, sino que también el esfínter esofágico, que predispone a los episodios de reflujo que pueden llegar a ser frecuentes y prolongados. En cuanto al espasmo esofágico, se considera como consecuencia a la inervación inhibitoria alterada. En esta última clasificación, el espasmo esofágico distal se define como la aparición de contracciones prematuras en al menos el 20% de los tragos, junto con la relajación normal de la unión esófago-gástrica. Para esto debemos saber que una contractura prematura se define como una deglución con una latencia distal de menos de 4.5 segundos. Dentro de la latencia distal es el tiempo desde el inicio de la relajación del esfínter esofágico superior hasta el punto de desaceleración contráctil. Antes de la clasificación de Chicago, el espasmo esofágico se diagnosticaba en base
a las contracciones simultáneas o de propagación rápida. Sin embargo, eh, es un parámetro inespecífico, el cual se llega a observar en hasta el 8% de los pacientes sometidos a una manometría de alta resolución. Y no solo en pacientes con espasmo esofágico, sino también en otros tipos de pacientes como pacientes con peristaltismo débil, una obstrucción de salida, eh, de flujo de salida o un peristaltismo hipertensivo. Con respecto al esófago eh, Jackhammer, es un trastorno de la motilidad hipercontráctil. En él se puede observar hipercontractilidad aislada después de una sola dilución, pero también se puede llegar a observar en controles sanos y que generalmente estos pacientes sanos no se asocian con síntomas. Por tanto, se introdujo un nuevo parámetro para medir la fuerza de la peristalsis, el cual es la contractilidad distal integrada, que se abrevia con DCI. Esta es la multiplicación de la longitud, la duración y la amplitud de las contracciones. Se observó que en los pacientes sanos, asintomáticos, nunca tuvieron una contractilidad distal integrada de más de 8.000 milímetros de mercurio. Por tanto, se requiere más del 20% de los tragos con un DCI mayor a 8.000 milímetros de mercurio por centímetro por segundo para el diagnóstico de un esófago hipercontráctil. Siguiendo con los desórdenes menores de la peristalsis, la motilidad esofágica ineficaz se diagnostica cuando hay más del 50% de los tragos ineficaces o con falla en la peristalsis. Esto quiere decir una falla en la peristalsis, una contractilidad distal integrada menor a 100 milímetros de mercurio por centímetro por segundo, o contracciones o peristalsis débiles, las cuales se definen por un DCI de entre 100 y 450 milímetros de mercurio por centímetro por segundo. Con respecto al peristaltismo fragmentado, se define como más del 50% de los tragos con una ruptura grande. Esto quiere decir que la peristalsis no se propaga en 5 centímetros o más y que también no cumple los criterios de motilidad esofágica ineficaz. Cabe mencionar que gracias a la manometría de alta resolución se han observado con frecuencia un trastorno menor en pacientes sanos, pero estos estaban poco asociados con síntomas o estasis esofágica. Además, es interesante saber que el seguimiento a largo plazo de pacientes con trastornos menores reveló que la gran mayoría de los pacientes nunca desarrollaron síntomas graves en un seguimiento a 6.4 años, y también que más del 70% de los pacientes incluso se volvieron completamente asintomáticos. Finalmente, a todos los pacientes que no presenten o que no encajen en los criterios anteriores, la clasificación de Chicago los clasifica con una motilidad esofágica normal. Este es un diagrama de flujo, el cual extraje directamente de la última actualización de la clasificación de Chicago, en el cual pues, representa de forma visual lo mismo que venimos viendo anteriormente. Primero observamos una presión de relajación integrada, la cual si está aumentada por arriba de 15 milímetros de mercurio, bueno, pues podremos clasificar a este trastorno dentro del grupo de las acaláceas. Esto siempre y cuando eh, tenga el 100% de las peristalsis fallidas o espasmos. Si esto no es así y no coincide con algún diagnóstico de acalasia tipo 1, tipo 2 o tipo 3, pero continúa teniendo una presión de relajación integrada elevada, pues haremos el diagnóstico de una obstrucción
de salida de la unión gastroesofágica. En cambio, si no tenemos nada de esto y la presión de relajación integrada se encuentra normal, pero tenemos una latencia distal corta o una DSI elevada con 100% de las peristalsis fallidas, bueno, podremos clasificar este trastorno dentro de los trastornos mayores y dependiendo de las características de motilidad del cuerpo esofágico, veremos si lo clasificamos como un espasmo esofágico distal, un esófago en jackhammer o una ausencia de contractilidad. Por último, si no tenemos ninguno de las características anteriores, la presión de relajación integrada está normal, pero presenta más del 50% de los tragos de forma inefectiva. Bueno, podemos clasificarlo dependiendo de las características pues más específicas de este trastorno, de los desórdenes menores, ya sea en una motilidad inefectiva o en peristalsis fragmentadas. Si no tiene ninguno de las características anteriores, bueno, pues pasaremos a decir que el paciente tiene una peristalsis normal. Pasamos a hablar de las características clínicas. Dentro de las características clínicas hablaremos primeramente de las características clínicas de los trastornos de hipercontractilidad esofágica y posteriormente de las características clínicas que presenta la acalasia, que son los trastornos de motilidad esofágica más estudiados y más representativos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la mayoría de los pacientes con espasmo esofágico distal o un espasmo o un esófago hipercontráctil son sintomáticos y presentan disfagia para sólidos y para líquidos. Los pacientes tienen disfagia esofágica que se caracteriza por la dificultad para tragar y en muchas ocasiones llegan a presentar la sensación de que los alimentos se atascan en el esófago. La disfagia puede ocurrir en ocasiones con dolor torácico retroesternal no cardíaco o dolor torácico no cardíaco, el cual puede ser el síntoma predominante. En algunos casos los pacientes tienen síntomas de acidez gástrica o regurgitación, pero estos síntomas generalmente o casi siempre van acompañados de disfagia o dolor torácico. De igual manera, se ha visto que la enfermedad por reflujo gastroesofágico puede coexistir con estos trastornos del peristaltismo esofágico. En este estudio de 34 pacientes con esófago hipercontráctil, 23 de ellos, que equivalen al 67% de los pacientes, informaron disfagia y 16, que equivalen al 47%, tenían dolor torácico. Entonces, la disfagia se asoció con tragos hipercontráctiles en manometría y también se observó que aunque hubo una relación de la disfagia con alteraciones en la manometría, en cuanto a dolor torácico, este no se asoció con ningún hallazgo manométrico. Ya vimos que la enfermedad por reflujo gastroesofágico puede coexistir con los trastornos del peristaltismo esofágico. En esta serie de 108 pacientes con espasmo esofágico distal, se observó que 41 pacientes, que equivalen al 38% de estos, tuvieron reflujo ácido patológico, el cual fue demostrado por pHmetría o por endoscopía. Pasando con las manifestaciones clínicas de la acalasia, estos se van a presentar principalmente por una disfagia sólidos, los cuales se ha visto que está presente hasta en el 91% de los pacientes, una disfagia a líquidos en el 85% de estos, y la regurgitación de alimentos no digeridos suaves o saliva que varía entre
el 76 y 91%. Estos son los síntomas más frecuentes de los pacientes con acalasia y también los que más predominan. La regurgitación de material retenido en el esófago, especialmente cuando el paciente se encuentra recostado, puede provocar broncoaspiración y se ha reportado hasta en un 8% de los pacientes. También los pacientes pueden inducir o llegarse a inducir el vómito para aliviar la sensación de plenitud retroesternal después de cada comida. Y hasta un 85% de los pacientes tienen dificultad para eructar, lo que puede deberse a un defecto en la relajación del esfínter esofágico. El dolor torácico subesternal y la acidez gástrica ocurren aproximadamente entre el 40 y 60% de los pacientes, y también pues, se ha observado que el dolor torácico es más común en pacientes jóvenes que en pacientes añosos, y también que tiende a disminuir en el transcurso de varios años. Los pacientes con frecuencia llegan a informar molestias por ardor retroesternal, los cuales pueden ser similar a la acidez gástrica típica de la enfermedad por reflujo. De hecho, esto puede deberse al reflujo gastroesofágico o a la irritación directa del esófago por los alimentos, por los medicamentos o incluso por la producción de lactato, por la fermentación de bacterias. De igual manera, la actividad motora esofágica anormal también puede desencadenar alguna sensación de acidez gástrica. También los pacientes pueden llegar a tener hipo debido a la obstrucción de salida distal del esófago. En cuanto a la pérdida de peso, normalmente suele ser una pérdida de peso leve, aunque puede llegar a observarse una pérdida de peso significativa en algunos pacientes. Debemos de tener especial cuidado en una rápida progresión de la disfagia, más la pérdida de peso marcada, lo cual debe sugerirnos una pseudoacalasia debido a una neoplasia maligna. A diferencia de los trastornos de hipercontractilidad, la acalasia tiene un inicio más insidioso y también la progresión de la enfermedad suele ser gradual. Los pacientes suelen experimentar síntomas durante años antes de buscar incluso atención médica. En el artículo que se encuentra a su izquierda es una serie de 87 pacientes con acalasia recién diagnosticada, en el cual se observó que la duración media de los síntomas fue de 4.7 años antes del diagnóstico. Igualmente observaron que el retraso en el diagnóstico se debió principalmente a la mala interpretación de las características clínicas típicas de la acalasia. Por otra parte, en el artículo de la derecha, observaron que los pacientes a menudo son tratados por otros trastornos, incluido la enfermedad por reflujo gastroesofágico, antes de establecer el diagnóstico de acalasia. Estos estudios demuestran que debemos de tener pues, mayor cuidado y pericia para el diagnóstico correcto de acalasia y así poder dar un tratamiento adecuado y oportuno de esta patología. En cuanto a los hallazgos que podemos encontrar en un esofagograma con bario, hay varias características que podemos tomar en cuenta para el diagnóstico o que nos hagan pensar en acalasia, como lo podemos ver en la imagen de la izquierda. La primera característica es que encontramos una dilatación del esófago. En pacientes con acalasia, sobre todo en acalasia tardía o en acalasia terminal, el esófago puede aparecer significativamente dilatado como un megaesófago, puede estar angulado y tortuoso o dar una forma o una apariencia sigmoidea. Otra característica es que la unión gastroesofágica se encuentra estrecha con un aspecto clásico de pico de pájaro o pico de ave causado por el esfínter esofágico inferior contraído de manera persistente.
el tercero, la tercera característica es que encontramos una aperistalsis. Esto como consecuencia de la denervación del músculo liso de la parte distal del esófago. Y por último, podemos observar también retraso en el vaciamiento de bario del esófago hacia el estómago. En pacientes con espasmo esofágico distal, que es la imagen que podemos ver a la derecha, las contracciones graves no peristálticas pueden dar un resultado de un rosario o una apariencia de sacacorchos del esófago. Sin embargo, el esofagograma de bario no es ni sensible ni específico para diagnosticar el espasmo esofágico distal. Esto porque se ha visto que hasta el 57% de los pacientes tienen anormalidades inespecíficas, por ejemplo, contracciones terciarias que producen una obliteración parcial de la luz, y que solo el 4% de los pacientes tienen un esófago con apariencia en sacacorchos. Con respecto al esófago hipercontráctil, pues en estos pacientes el esofagograma con bario muestra un peristaltismo secuencial normal, o sea, no se va a observar nada característico propio de este trastorno de motilidad. El diagnóstico diferencial de los trastornos del peristaltismo esofágico incluyen pues otras causas de disfagia, ya sea de disfagia esofágica o de dolor torácico no cardíaco. Dentro de ellas podemos investigar o tratar de descartar otras patologías como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, una estenosis esofágica, una esofagitis eosinofílica, esofagitis por reflujo o, esofagitis sin reflujo, como pueden ser alguna esofagitis infecciosa o producida por medicamentos, anillos esofágicos o trastornos gastrointestinales funcionales como alguna disfagia funcional o algún dolor torácico funcional. La mayoría de todas estas patologías que mencioné anteriormente pueden descartarse fácilmente por una endoscopía con biopsia. Los pacientes que presenten una enfermedad por reflujo gastroesofágico sintomática, que son refractarios a terapia supresora ácida, deben de evaluarse más a fondo con una pechimetría y también con impedancia para tratar de descartar o confirmar el diagnóstico de ERGE. Por otra parte, el espasmo esofágico distal y el esófago hipercontráctil se distinguen pues, de otros trastornos de la motilidad esofágica que se asocian con disfagia, por ejemplo, de acalasia y de todos los trastornos anteriores, mediante las pruebas de manometría esofágica que ya vimos anteriormente, que tienen pues, características muy específicas vistas en la manometría de alta resolución. Finalmente, con respecto a la pseudocalasia, debemos de tener un especial cuidado con esta, porque algunas neoplasias malignas pueden causar este efecto de pseudocalasia, ya sea que puedan invadir los plexos neurales esofágicos directamente, como un ejemplo claro o clásico es el adenocarcinoma de la unión esófago-gástrica, o también mediante la liberación de factores humorales que interrumpen la función esofágica como parte de un síndrome paraneoplásico. Bueno, pasamos a la parte del diagnóstico. Primeramente, realizaremos una de hiperperistalsis esofágica. Debe sospecharse sobre todo en pacientes en los que presenten síntomas sugestivos, sobre todo de disfagia esofágica o dolor torácico no cardíaco, que como ya vimos son los síntomas principales y también los síntomas más representativos de estos trastornos de la motilidad esofágica. Durante la revisión
encontré este, este diagrama de flujo que, aunque no es precisamente para el diagnóstico de trastornos de motilidad esofágica, evalúa el abordaje diagnóstico de una disfagia. Y bueno, este es un tema aún más amplio que engloba los trastornos de motilidad esofágica. Bueno, viéndolo, tenemos un paciente con disfagia y debemos investigar en él un historial o si tiene antecedentes de radiación previa, de ingesta de cáusticos, de una cirugía laringea o esofágica, si tiene antecedentes de un cáncer esofágico o de alguna estenosis compleja. En caso de que encontremos algún dato de estos, bueno, procedemos a realizar un trago con bario y en caso de no encontrar ningún antecedente, podemos saltarnos el trago de bario e ir directamente a realizar una endoscopía en la cual podemos o no tomar biopsias dependiendo de los hallazgos. Una vez que tenemos estos dos estudios, podremos saber si hay alguna anomalía estructural. Dentro de las anomalías estructurales que podemos encontrar son anillos esofágicos, web, estenosis, divertículos, esofagitis erosiva, algún tumor, infección, esofagitis infecciosa o esofagitis eosinofílica. En caso de descartar alguna anomalía estructural, ya con el estudio de bario o con la endoscopía, nos preguntaremos si el paciente tiene una disfagia a sólidos solamente, en la cual, en caso de que sea este el caso, vamos a realizar un trago con bario si no se había realizado anteriormente, si no lo saltamos, pero si ya lo habíamos realizado, si estaba normal, podemos pasar directamente a la realización de una manometría esofágica. Por otro lado, si el paciente nos manifiesta que tiene una disfagia tanto a sólidos como a líquidos o tenemos una alta sospecha de un trastorno de motilidad esofágica, bueno, pasaremos directamente a realizar una manometría esofágica de alta resolución. Esto puede traernos como resultado que encontremos hallazgos normales y lo clasifiquemos como un paciente normal, que podamos encontrar resultados que nos sugieran que los estudios anteriores pudo haber falsos negativos y tendremos que volverlos a repetir, o podría darnos como resultado un trastorno o un desorden en la motilidad esofágica, los cuales pueden ser tanto primarios como secundarios. Dentro de los secundarios encontraremos trastornos asociados, a un ejemplo, a esclerosis sistémica o diabetes, y entre los primarios, pues encontraremos ya los trastornos que hemos venido viendo durante la presentación. Este es un cuadro con los criterios diagnósticos sacados de la última clasificación de Chicago, en el cual para hacer el diagnóstico de una acalasia tipo 1 o también conocida como acalasia clásica, debemos de tener en la manometría de alta resolución una presión de relajación integrada elevada por arriba de 15 milímetros de mercurio con 100% de las peristalsis fallidas. Por otra parte, para hacer el diagnóstico de una acalasia tipo 2, o también conocida como compresión esofágica, debemos de tener una presión de relajación integrada elevada, mayor a 15, un 100% de peristalsis fallidas y una presurización panesofágica en más del 20% de los tragos. Para el diagnóstico de la acalasia tipo 3 o acalasia espástica, debemos de tener igualmente una presión de relajación integrada elevada y una peristalsis que no sea normal, al igual como contracciones prematuras o espásticas, junto con una contractilidad distal integrada mayor a 450 milímetros de mercurio
la cual se encuentre presente en más del 20% de los tragos. Finalmente, podemos hacer el diagnóstico de una obstrucción de salida de la unión gastroesofágica con una presión de relajación integrada elevada, pero que no cuente con los criterios para ningún tipo de acalasia, ni tipo 1, ni tipo 2, ni tipo 3. Continuando con los desórdenes mayores, podemos hacer el diagnóstico de contractilidad ausente en pacientes que tengan una presión de relajación integrada normal y un 100% de peristalsis fallidas. En cuanto al espasmo esofágico distal, los criterios de diagnóstico van a ser de igual manera una presión de relajación integrada normal y más del 20% de contracciones prematuras con una contractilidad distal integrada mayor a 450 milímetros de mercurio. Por otra parte, para el diagnóstico de esófago hipercontráctil, como criterio diagnóstico debemos de tener al menos 2 tragos con una contractilidad distal integrada de más de 8.000 milímetros de mercurio. Finalmente, dentro de los desórdenes menores, pues vamos a hacer el diagnóstico. Los criterios diagnósticos para estos va a ser en una motilidad esofágica ineficaz, pues más del 50% de los tragos deben de ser inefectivos, y para la peristalsis fragmentada, más del 50% de las contracciones deben de ser contracciones fragmentadas con una contractilidad distal integrada mayor a 450 milímetros de mercurio. Como en el diagrama anterior, o en los diagramas anteriores, para todos los que no encajen en alguno de estos criterios, pues se va a dar como una motilidad esofágica normal. Pasamos a la parte del tratamiento. El tratamiento de igual forma lo vamos a dividir en dos, debido a tanto la fisiopatología de la acalasia, que difiere de los trastornos de motilidad hipercontráctil. Entonces hablaremos primero del tratamiento que se lleva a cabo para estos trastornos de hipercontractilidad esofágica, y posteriormente al tratamiento que varía un poco para la acalasia. El objetivo de la terapia inicial son controlar los síntomas de la enfermedad por reflujo gastroesofágica. Si estos están presentes, y tratar de relajar el músculo liso hipercontráctil del esófago sin generar efectos adversos. Por tanto, inicialmente debemos centrarnos en controlar los síntomas de reflujo gastroesofágico por las siguientes 3 razones. La primera de ellas es porque se ha observado que la hiperperistalsis esofágica puede coexistir con la enfermedad de reflujo gastroesofágico. La segunda de estas es que la dismotilidad esofágica puede ser inducida por el reflujo ácido, y por lo tanto el tratamiento del ERGE puede ayudar a aliviar los síntomas de dismotilidad esofágica. Por último, se ha visto también que algunos tratamientos para la hiperperistalsis esofágica, por ejemplo, los relajantes de músculo liso, pueden exacerbar los síntomas de ERGE. Por lo tanto, debemos de tener presente y controlado los síntomas producidos por reflujo. Para controlar los síntomas de ERGE, vamos a comenzar con un inhibidor de bomba de protones 2 veces al día para pacientes sintomáticos. Para los pacientes que responden bien a los IVPs, continuamos la terapia durante 3 meses. Gradualmente disminuimos la terapia de IVPs, y si los síntomas se repiten con la disminución o con la interrupción de IVPs, pues volvemos a iniciarlos. Para los pacientes que no presentan o no experimentan alivio de los síntomas de ERGE después de 1 o 2 meses de terapia con IVPs, podemos agregar un bloqueador H2 antes de irse a dormir.
Y si al agregar el bloqueador H2 mejoran los síntomas de ERGE, pues continuamos con una terapia a largo plazo. Pero para pacientes con síntomas de ERGE que no responden a la terapia combinada, tanto de IVPs sumado el bloqueador de H2, el tratamiento posterior se basa prácticamente en los síntomas y en los resultados que vayan arrojando la pH-metría. En pacientes con espasmo esofágico distal y esófago hipercontráctil que no tienen ERGE o que el ERGE está bien controlado y que no experimentan una mejoría de los síntomas, ya sea disfagia o dolor torácico, que suelen ser los más característicos, podemos utilizar un bloqueador de los canales de calcio. Y si este bloqueador de los canales de calcio no llega a ser efectivo o no puede ser tolerado muy bien, pues lo descontinuamos y posteriormente comenzamos con un antidepresivo tricíclico a bajas dosis. Primeramente podemos utilizar diltiazem de 60 a 90 miligramos por vía oral 4 veces al día. Reevaluamos los síntomas del paciente después de 3 meses de tratamiento. Algunos pacientes pueden experimentar algunos efectos adversos relacionados con los bloqueadores de canales de calcio, como pueden ser el dolor de cabeza, el aturdimiento, la hipotensión o incluso estreñimiento. Y bueno, estos efectos pues, pueden llegar a limitar el uso de estos medicamentos en los pacientes. Si los síntomas mejoran con este bloqueador de los canales de calcio, reducimos la frecuencia de administración a 2 veces al día. Si los síntomas se resuelven, descontinuamos la dosificación diaria y administramos bloqueadores de los canales de calcio solamente en cuestiones necesarias, o sea, cuando el paciente llegue a tener síntomas de disfagia o dolor torácico. Para los pacientes que no pueden tolerar o no tienen una mejoría sintomática con los bloqueadores de canales de calcio, descontinuamos los bloqueadores de canales de calcio y comenzamos con un antidepresivo tricíclico en dosis bajas. El más utilizado es la imipramina de 25 a 50 miligramos antes de acostarse. Se debe informar al paciente acerca de los efectos secundarios de este medicamento y, bueno, si el antidepresivo tricíclico es bien tolerado, volvemos a evaluar al paciente después de 3 meses de tratamiento. Si los síntomas mejoran, el tratamiento continúa durante 6 a 12 meses y posteriormente se inicia una disminución gradual del medicamento. Si hay poca o ninguna mejoría de los síntomas, debe de evaluarse o tratar de plantearnos alguna alternativa terapéutica para estos pacientes, como puede ser la inyección endoscópica de toxina botulínica. Entonces, en pacientes que no mejoran con las medidas iniciales o la terapia farmacológica, la terapia endoscópica con inyección de toxina botulínica puede ser efectiva en el alivio de los síntomas, principalmente el alivio de la disfagia. Las desventajas de la inyección de toxina botulínica incluyen la necesidad de realizar una endoscopia superior y la duración limitada del alivio de los síntomas, que suele ser aproximadamente de 6 meses. En el estudio que pueden ver a su derecha es un ensayo que incluyó 22 pacientes con espasmo esofágico distal o esófago en cascanueces. El tratamiento con toxina botulínica dio como resultado una mejoría sintomática para la disfagia en comparación con la inyección de solución salina. Sin embargo, no hubo una mejora significativa en cuanto al dolor torácico, la regurgitación o la acidez gástrica. Existen otras opciones terapéuticas. Sin embargo, existen datos limitados para respaldar el uso de estas otras terapias para el tratamiento de esófago hipercontráctil o espasmo esofágico distal, pero podrían ser una opción potencial para pacientes que fracasan o no pueden tolerar alguna otra terapia más invasiva. Primeramente tenemos la utilización de antidepresivos no tricíclicos, los cuales funcionan a partir de que alteran la percepción del dolor visceral para los trastornos de motilidad hipercontráctil. Se ha visto que las dosis bajas de trazodona y los inhibidores de la recaptación de serotonina
pueden disminuir la sensibilidad esofágica, lo que resulta pues, en un alivio de los síntomas. De igual forma, se pueden utilizar inhibidores de la fosfodiesterasa, en cual en series pequeñas de casos se pues, sugieren que estos inhibidores, principalmente el sildenafil, que es el que se ha utilizado en dolor torácico y disfagia, pues alivian los síntomas y mejoran los hallazgos manométricos en pacientes con trastornos de motilidad hipercontráctil. Otro medicamento que podemos utilizar es la nitroglicerina. En algunas bases de series pequeñas de casos y antiguas, los pacientes con ERGE bien controlado pueden tener una mejoría sintomática con, con este fármaco, el cual contribuye a la liberación de óxido nítrico, pero pues su uso está muy limitado por los efectos adversos que puede llegar a tener. Por último, otra alternativa a los tratamientos anteriores puede ser la miotomía endoscópica peroral, que también se abrevia como POEM. Es una miotomía endoscópica la cual ha demostrado el alivio a corto plazo en pacientes con trastornos de motilidad hipercontráctil. Sin embargo, aún cuenta con muy pocos estudios que puedan dar mayor valor a este tipo de terapia, sobre todo en estos pacientes que no son precisamente pacientes con acalasia. Muy bien, ahora pasamos al tratamiento propio de la acalasia, en los cuales, como había mencionado, difiere un poco de los trastornos de hipercontractilidad. En estos vamos a ver el tratamiento con dilatación neumática, la miotomía, la utilización o inyección de toxina botulínica, el tratamiento farmacológico y una nueva forma de terapia, o la más reciente, que es la miotomía endoscópica peroral o POEM, que acabo de mencionar anteriormente. Bueno, comenzamos con la dilatación neumática. Esta dilatación se lleva a cabo con un balón y lo que va a hacer es que debilita el esfínter esofágico inferior mediante el estiramiento circunferencial o desgarro de las fibras musculares. La dilatación neumática debe de siempre realizarse por un endoscopista experimentado y siempre debemos de tener en cuenta que todos los pacientes sometidos a dilatación neumática deben de ser buenos candidatos quirúrgicos. Esto porque las perforaciones relacionadas a dilatación neumática pueden requerir siempre una reparación quirúrgica. Se ha observado que las tasas iniciales de éxito son altas, que varían entre el 85% en un mes y sostenidas a corto plazo entre 12 a 24 meses, pero que la eficacia disminuye con el tiempo. Durante 4 a 6 años, casi un tercio de los pacientes tienden a tener recaídas de los síntomas y requieren un retratamiento. Las complicaciones posteriores a este procedimiento incluyen tanto la perforación gástrica asintomática como la acidez gástrica. Pasando al tratamiento quirúrgico, la miotomía quirúrgica lo que hace es que debilita el esfínter esofágico inferior al cortar sus fibras musculares. Ha sido la principal alternativa a la dilatación neumática en pacientes con acalasia. La miotomía de Heller generalmente se realiza por vía laparoscópica y dado que la interrupción del esfínter esofágico inferior puede causar esofagitis por reflujo o causar reflujo gastroesofágico, con frecuencia se llega a asociar o combinar con un procedimiento antirreflujo como es la funduplicatura o algún tipo de funduplicatura parcial. Se ha observado que el alivio inicial de los síntomas se logra en el 90% de los pacientes, que es similar a la tasa informada por algunos estudios que analizan resultados a mediano plazo de 12 a 36 meses. Desgraciadamente,
Al igual que con los otros procedimientos endoscópicos, el alivio de los síntomas disminuye con el tiempo y los pacientes a menudo van a requerir un nuevo tratamiento. Bueno, en algunos estudios sugieren que la cirugía puede ser menos rentable en comparación con la dilatación neumática. Otra de las desventajas importantes de las cirugías son el periodo de recuperación prolongado y las complicaciones asociadas. Las complicaciones de la miotomía pues, van a incluir reflujo gastroesofágico, perforación, neumotórax, sangrado, lesión vagal e infección. Sin embargo, de igual forma, el reflujo gastroesofágico es significativamente menor si se realiza un procedimiento antirreflujo. A pesar de las desventajas, este sigue siendo el gold estándar para el tratamiento de la acalasia. Bueno, pasamos aquí a la técnica quirúrgica. No, durante la residencia no he tenido la oportunidad de entrar a muchos de estas, solo he entrado a una. Entonces, yo creo que vale la pena, pues más o menos saber qué es lo que se hace dentro de una miotomía de Heller. Bueno, el paciente se pone en posición francesa, se coloca los trócares al igual que colocaríamos los trócares para realizar una funduplicatura tipo Nissen. Posteriormente procedemos a la disección del hiato y a la identificación del nervio vago anterior. Se menciona que se puede introducir una aguja e inyectar epinefrina diluida, esto para disminuir la hemorragia durante el corte y también para causar una separación de todas las capas, bueno, sobre todo de las capas musculares del esófago. Posteriormente continuamos con la miotomía. La miotomía se inicia a 2 centímetros por encima de la unión gastroesofágica. En un principio, las capas longitudinales se separan y después los músculos circulares se seccionan con el electrocauterio. En este paso se recomienda que el uso de instrumentos eléctricos sea lo mínimo posible durante la disección y que si utilizamos el gancho de electrocauterio debe ajustarse a baja potencia a 10 voltios. Y bueno, también la recomendación de que si se llega a producir una hemorragia hay que evitar la cauterización excesiva por riesgo de perforación y en lugar de esto aplicar presión. Continuando con la miotomía se extiende al menos de 6 a 7 centímetros en sentido proximal a lo largo del esófago y posteriormente se continúa la miotomía en sentido inferior, extendiéndose al menos 3 centímetros de la pared gástrica. Finalmente, después de esto, se suele asociar, como ya había mencionado, con una funduplicatura o una cirugía antirreflujo, que normalmente suele ser una funduplicatura Toupet o una funduplicatura tipo DOR. La miotomía laparoscópica de Heller con la funduplicatura parcial es un tratamiento sin duda eficaz para la acalasia. Sin embargo, el tipo de funduplicatura sigue siendo un tema que en ocasiones puede generar debate. En este artículo se evaluó a pacientes con acalasia en los cuales se les realizó una miotomía de Heller por laparoscopía y, bueno, compararon la efectividad de que hiciesen una funduplicatura tipo DOR contra una funduplicatura tipo Toupet. Dentro de los resultados, posteriormente a la cirugía, la realización de manometría de alta resolución mostró que la presión de relajación integrada y la presión basal del esfínter esofágico inferior fueron similares a los 6 y 24 meses. Por otra parte, el número de pacientes con exposición anormal al ácido fue significativamente menor para los pacientes que le realizaron funduplicatura tipo DOR, con un 6.9% en comparación de Toupet con un 34% a los 6 meses. Sin embargo, esto no fue diferente cuando se comparó a los 12 o 24 meses. También se vio que no encontraron diferencias en cuanto a los puntajes de sintomatología posoperatoria comparados al primer mes, a los 6 y a los 24 meses. Entonces, pues llegaron a la conclusión de que no hubo grandes diferencias en los puntajes de sintomatología y también de valores
manométricos en las funduplicaturas a largo plazo, y se encontró un mayor porcentaje solamente en las pruebas anormales de pHmetría en 24 horas en los grupos de Tupet, pero no hubo diferencias. Pasamos al tratamiento con inyección de toxina botulínica. La terapia con toxina botulínica puede considerarse en pacientes que no son buenos candidatos para una terapia más definitiva, como puede ser la dilatación neumática, la miotomía quirúrgica o el PUEM. Esta toxina se inyecta en el esfínter esofágico inferior, inhibe las neuronas excitadoras y por lo tanto disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior, y como resultado pues tendremos el vaciamiento esofágico hacia el estómago de una forma adecuada. La inyección de toxina botulínica tiene la ventaja de ser menos invasiva en comparación con la cirugía y puede realizarse fácilmente durante una endoscopia de rutina. Las tasas iniciales de éxito de la toxina botulínica son comparables con la dilatación neumática y la miotomía quirúrgica. Sin embargo, los pacientes tratados con toxina botulínica tienen recaídas más frecuentes y un tiempo de recaída más corto. Se ha visto que más del 50% de los pacientes con acalasia tratados con toxina botulínica requieren un nuevo tratamiento dentro de los 6 a 12 meses. Por lo que el problema de esto es que las inyecciones repetidas de toxina botulínica pueden hacer que una posterior miotomía de Heller sea más difícil si el paciente la llega a requerir en un futuro. En cuanto a la terapia farmacológica, esta opción es el tratamiento menos eficaz para los pacientes con acalasia, pero puede llegar a considerarse en pacientes que no están dispuestos o simplemente no pueden tolerar la terapia invasiva, y también para los pacientes en los cuales ha fallado la inyección de toxina botulínica. Dentro de los medicamentos utilizados están los nitratos, el dinitrato de isosorbide, que se administra de 10 a 15 minutos antes de las comidas, o se puede también, puede ser una alternativa viable la nitroglicerina. Estos nitratos relajan el músculo liso del esfínter esofágico inferior, tanto en individuos normales, o sea, asintomáticos, y en pacientes con acalasia. Por tanto, el tratamiento con nitroglicerina sublingual puede producir una mejoría sintomática a corto plazo. Hay otros fármacos que se pueden utilizar, como la inhibidores de fosfodiesterasa, el sildenafil, los anticolinérgicos, los agonistas beta-adrenérgicos y la teofilina. Sin embargo, pues existen datos muy limitados que pueden respaldar su uso. Y bueno, algunos estudios han descrito tasas de eficacia variables en cuanto al uso de bloqueadores de canales de calcio, como por ejemplo el nifedipino. Sin embargo, debido a sus efectos adversos como una hipotensión grave o algunas complicaciones isquémicas, pues no se recomienda su uso. Pasamos a la miotomía endoscópica peroral, que es actualmente el tratamiento más reciente que se ha introducido para la acalasia. Esta miotomía endoscópica peroral es una forma de cirugía endoscópica transluminal de orificios naturales. Es un método endoscópico para realizar una miotomía del esfínter esofágico inferior. En la imagen pueden ver el POEM, que así se abrevia. El endoscopista hace una incisión en la mucosa esofágica y el endoscopio se pasa a través de esa incisión hacia la submucosa esofágica, creando un túnel submucoso que se extiende distalmente hacia el cardias gástrico. Luego se pasa un bisturí diatérmico a través del endoscopio para cortar el músculo alrededor del esfínter esofágico inferior, y a diferencia de la miotomía quirúrgica, que a menudo se combina con una funduplicatura o algún procedimiento antirreflujo, el POEM no es así, no incluye ningún procedimiento antirreflujo, por lo que puede dar como consecuencia
trastornos o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Continuando hablando del POEM, la mayoría de los datos publicados sobre este provienen de pues, centros altamente especializados. El centro de más experiencia involucró 500 pacientes con acalasia, en el cual no se describieron muertes, pero hubo varios efectos adversos relacionados con el procedimiento, como neumotórax, sangrado, perforación y derrame pleural en hasta el 3% de los casos. En 2 meses posterior al procedimiento hubo una reducción significativa en la puntuación de los síntomas y las presiones del esfínter esofágico inferior. Sin embargo, los síntomas de ERGE a los 3 años de seguimiento se observaron en 17 a 21% de los pacientes. Bueno, ya esto es lo último. En cuanto a pronóstico, para pacientes con espasmo esofágico distal y también para esófago hipercontráctil se dice que es bueno. Se ha visto que no ha habido informes de un mayor riesgo de mortalidad o carcinoma esofágico en pacientes con estos trastornos. Y bueno, si los síntomas permanecen sin cambios, no se requiere ningún monitoreo específico posteriormente. Algunos datos limitados sugieren que con el tiempo muchos de los pacientes con espasmo esofágico distal muestran una mejoría sintomática. De hecho, algunos estudios también sugieren que los hallazgos manométricos pueden cambiar con el tiempo. Se ha observado que aproximadamente el 5% de los pacientes con espasmo esofágico distal pueden desarrollar posteriormente acalasia, que se manifiesta con empeoramiento de la disfagia y mayor regurgitación. En cuanto a acalasia, un punto a tomar en cuenta es el curso de la enfermedad. Sin tratamiento, los pacientes con acalasia pueden desarrollar dilatación progresiva del esófago. Entonces, la acalasia en etapas tardías o finales se caracteriza por una tortuosidad esofágica, angulación y dilatación severa, así como puede generar un megaesófago que se diagnostica por un diámetro mayor a 6 centímetros. Y aproximadamente del 10 al 15% de los pacientes que se han sometido a tratamiento para acalasia desarrollan acalasia en etapas tardías o terminales, y un 5% de esos pacientes en algunas series han requerido una esofaguectomía. Otro punto a tomar en cuenta es el riesgo de cáncer. Los pacientes con acalasia tienen un riesgo de desarrollar cáncer esofágico, sin embargo, el riesgo absoluto se ha visto que es relativamente bajo. En un estudio de 448 pacientes con acalasia fueron seguidos con una mediana de 9.6 años, y el cáncer esofágico se desarrolló solamente en 15 pacientes que equivalen a 3.3% después de una duración media de síntomas de 13 años. Sin embargo, a pesar de esto, hay una comparación en un aumento de 28 veces el desarrollo de cáncer en comparación de los controles o los pacientes sanos. Y bueno, la incidencia anual de cáncer esofágico fue de solo el 0.34% por año. Y pues sería todo. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Yo tengo una pregunta para Paco y para Katy, aprovechando que están aquí. ¿Quién, ¿Hay alguien que haga poema en el ABC o en México? Así como pues, con relativa frecuencia. Saludos a todos y gusto verlos. Rápidamente, la clase de Soto pues fue bastante amplia. Yo sé que puede ser algo pesada, pero efectivamente la revisión de trastornos esofágicos puede ser algo bastante difícil de meter en una sola clase. Por un lado, pues las definiciones iniciales creo que están correctas en el sentido de que es un tema que no cambia mucho, aunque no es muy común en el sentido de que efectivamente no vemos muchos casos de acalasia en el hospital o trastornos más
tratamientos avanzados. Los tratamientos más... No sé cuál ha sido la experiencia de Katia en cuanto a los hospitales en los que yo roté. Pues, eran muy pocos los casos de POEM porque no eran hospitales de concentración. Hasta ahora los principales es nutrición, donde el doctor Guido Grajales hace la mayor cantidad de procedimientos y tiene una muy buena estadística hasta ahora. Quería hacer un comentario o sea, los trastornos de motilidad se relacionan sobre todo con el tema de disfagia y que es muchas veces un tema difícil para asesorar al paciente. Este protocolo, pues muchas veces va de la mano de iniciar con una endoscopía. ¿Por qué? Porque realmente una de las causas más comunes, o sea, es que es una disfagia secundaria a una irritación crónica, como puede ser el caso de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, daño a nivel neural y que efectivamente termina en información. Recuerde que es manometría de alta definición y que ese es el gol, digamos, el objetivo de un estudio de calidad. Los estudios de manometría clásica ya no son adecuados porque aunque no me dan ciertos diagnósticos, no puedo diferenciarlos por la falta de información como nos mostraban las diferentes tipos de acalasia o los trastornos menores sobre todo. Ya teniendo en cuenta el diagnóstico de que si es o no un trastorno mayor, pues entonces ya un manejo médico llega a ser más difícil, porque entonces si no es un tratamiento así como digamos tan evidente, tan fuerte, pues el paciente se queda con la idea de que pues, va a tener que tomar pastillas por mucho tiempo, manejos de antidepresivos cíclicos. Estos trastornos, aunque bien se pueden desarrollar a cualquier edad, es más común que se desarrollen en pacientes de edad avanzada. Por lo tanto, el manejo médico puede ser incluso algo difícil porque si hasta 80 años le vas a indicar manejo con inhibidores de canales de calcio o complicaciones cardiovasculares. Oye, Paco, te medio cortas, no sé si tengas buena señal. Señal. Bueno, hasta ahí mi comentario y pues, ahora sí que Katia, quiero saber también cuál ha sido tu experiencia en POEMS. Pues estoy, totalmente de acuerdo contigo, Paco. Bueno, para los que no me conocen, soy Katia, gracias a Gonzalo por invitarme. La verdad es que estuvo pues muy buena la revisión, es un tema súper extenso y a mí me gustaría antes de meterme al tema del POEM contra la miotomía, que creo que da para mucho, aclarar unos puntos que a lo mejor sería muy bueno que es con lo que se queden al final, que creo que muchos puntos o casi todos se tocaron, pero bueno, la acalasia es la reina de los trastornos motores, ¿no? Y aunque su incidencia es muy baja, realmente lo reportado en la literatura va de 0.3 a 1.6 por 100.000 habitantes, y es por eso que todos nosotros, si no estamos en un centro de referencia, como dice Paco, vamos a estar, o sea, en poco contacto con este diagnóstico. Como ya también dijo Paco, y como lo mencionó Soto en su presentación, pues van a ser pacientes que se presentan con disfagia y dolor en su mayoría de los casos. Entonces, si revisamos el algoritmo, como también lo puso, el primer estudio a pedir en estos pacientes pues va a ser o una videofluoroscopía o una endoscopía, porque lo primero que hay que descartar es que sea algo mecánico y en la mayoría de los casos, pues un tumor es lo que más nos interesa descartar, ¿no? Los dos estudios van a ser poco sensibles y poco específicos. La endoscopía en la acalasia, en los casos tempranos, vamos a ver, pues realmente lo único que está reportado es que lo más frecuente es que el endoscopista reporte una estenosis funcional de la unión esofagogástrica. O sea, que sientas una resistencia, pero puedas pasar el esfínter o puedas pasar al estómago. Y ya en casos avanzados, como también lo dijo,
pues se puede ver una distensión importante del esófago, tortuosidad o incluso cándida por la estasis de los alimentos. Esto, se los vuelvo a repetir porque es lo que nos va a llevar a pedirle la manometría al paciente. Y más que entender pues los diagnósticos manométricos, que realmente son muy complejos, para lo que nos va a servir la manometría es para normar el tratamiento, para saber qué paciente va a responder o no a tratamiento. Y sí es importante que se queden con que la calasia que mejor responde a tratamiento es la calasia tipo 2. Entonces, de esto también creo que no lo mencionamos, pero hay una escala que se llama la escala de Eckardt, que se basa en los síntomas más frecuentes de la calasia y incluye disfagia, dolor, pérdida de peso y regurgitación. Una escala de Eckardt menor a 3 es lo que dicta que el paciente tenga buena respuesta al tratamiento. O sea POEM, dilatación o miotomía quirúrgica, con lo que vamos a evaluar la respuesta es con el Eckardt. Y ya hablando un poquito más de lo endoscópico, pues el POEM sí es relativamente nuevo, pero aunque para nosotros siga siendo nuevo, Inoue lo publicó en el 2008, publicó la primera serie de miotomía peroral. Y aquí de los tratamientos endoscópicos creo que hay algo importante que creo que hay que aclarar, que Soto dijo, que los pacientes que escogemos para dilatar deberían de ser buenos pacientes quirúrgicos por el riesgo de perforación. Y esto creo que no se deben de quedar con ese concepto. El riesgo de perforación por una dilatación endoscópica en acalasia puede llegar a ser hasta el 5%. Pero si se hace una dilatación secuencial, utilizando, son tres diámetros de balón los que existen para dilatar una acalasia, 30, 35 y 40. Si tú empiezas a dilatarlo desde el de 30, en lugar de empezar con el de 35, el riesgo de perforación baja. Y aún así la perforación puede ser totalmente, se puede solucionar en el mismo tratamiento endoscópico. Se puede cerrar con clips o se puede cerrar con algún otro dispositivo que a lo mejor ahorita no tenemos en México. Entonces, los pacientes que se dilatan son pacientes que no son candidatos a cirugía. Y contestando un poco la respuesta de Gonzalo de POEM, actualmente sí hay gente haciendo POEM en México. Está, como ya dijo Paco, en nutrición Guido Grajales, y hay otro doctor que se llama Oscar Hernández en el IMSS haciendo POEM, y pues sí hacen bastante. Lo que está pues reportado ya y bien estudiado, aunque sigue siendo como tema de mucha controversia en todos los congresos del POEM contra la miotomía, pues realmente se ha visto que las diferencias están no tanto en los días de estancia intrahospitalaria, como se pensaría que el tratamiento endoscópico fuera menos invasivo, sino en la resolución más temprana de la disfagia. Los pacientes que se llevan a POEM responden mucho más temprano a la disfagia que la miotomía de Heller. La otra es que esto es porque la longitud de la miotomía que se puede hacer por endoscopía es mucho más grande que la longitud de la miotomía que se puede hacer por cirugía. Por pura anatomía, el acceso intraabdominal que tenemos al esófago es mucho más corto que el que tenemos endoscópicamente. Lo que sí se ha visto, que también mencionó Soto muy bien, es que los pacientes que se llevan a POEM tienen una incidencia de reflujo posterior a tratamiento muchísimo mayor, porque no les puedes ofrecer una opción antirreflujo en ese momento. Eso es hasta del 80%, ¿ok? Eso hay ya persistencia de reflujo, es hasta el 80%. Y, ¿qué más? Pues creo que eso es todo. Lo del riesgo de cáncer, pues sí, aunque en números totales es bajo, después de 10 años del diagnóstico de acalasia, el riesgo relativo se va hasta el 33. Entonces, sí vale la pena ofrecerle a estos pacientes una endoscopía periódica, tanto por el reflujo residual que tienen como por el riesgo relativo de carcinoma epidermoide. Eso también es importante
como enfatizar que el riesgo de cáncer que tienen es de cáncer epidermoide. Y no sé si tengan alguna otra pregunta. Kat y Paco, aprovechando que los dos están aquí, los dos son endoscopistas y cirujanos, para ustedes, o sea, ¿hacia qué tratamiento serían más parcial? ¿Hacia POEM o hacia una miotomía de Heller? Pues la verdad es que hoy en día no hay como una respuesta, pues no hay estudios que te digan el POEM es mejor a la miotomía. Yo creo que hoy por hoy lo que más nos dicta eso es que tengas disponible un endoscopista entrenado en POEM. La realidad es que la curva para hacer POEM es bastante larga contra la incidencia de acalasia que hay. Entonces, lo que sí es real es que tú le puedes ofrecer a un paciente un POEM y le puedes hacer la miotomía. Inoue, que fue el primero en describir el POEM, lo describe como una miotomía en la pared anterior del esófago. Hay gente que por gravedad se acomoda más a hacer la miotomía posterior con el endoscopio, es mucho más estable. Entonces, a lo que voy con esto es que tú a un paciente que le haces un POEM y le haces la miotomía anterior y no responde, todavía tienes la opción de hacerle una miotomía posterior. Y si no responde, todavía podrías ofrecerle una miotomía quirúrgica. Entonces, pues a lo mejor eso sería algo a considerar si tienes disponible a alguien que haga POEM en donde estás, ofrecérselo de forma inicial. Lo que sí definitivamente es que si el paciente no es un buen candidato quirúrgico, debería de ir a dilatación. O sea, la inyección de Botox casi está en desuso porque sí responde inicialmente, como bien lo dijeron, pero causa una fibrosis impresionante y hacerle después un POEM a un paciente que tiene Botox inyectado, la verdad es que los planos se pierden totalmente y es mucho más difícil y el riesgo de perforación sí puede aumentar. Y de lo que sí se ha visto en los análisis, hay un metaanálisis, una revisión sistemática publicada en el 2017 y un estudio grande de Hopkins publicado en el 2016 de un doctor que se llama Kashab. Lo que sí se ha visto es que los efectos adversos sí son mayores en la miotomía quirúrgica que en el POEM. Gracias. Yo como comentario de esto, bueno, en primer lugar, igual como cirujano y como endoscopista, yo sigo creyendo que la mejor solución en una acalasia sigue siendo la quirúrgica con una miotomía de Heller. Yo diría, realmente es la conclusión de haber visto a lo mejor igual 2 casos de la residencia de miotomía y a lo mejor 1 o 2 de seguimiento de POEM. Ahora, por un lado, tomen en cuenta que el procedimiento de POEM, o sea, como bien dice Katia, o sea, primero tienes que encontrar una persona, no que sepa, que sea experto en hacer POEM. ¿Por qué? Porque es un procedimiento larguísimo. O sea, el procedimiento puede tomar entre 4 y 5 horas y por lo mismo tienes que saber seleccionar adecuadamente al paciente, porque va a ser un paciente que va a estar, o puede estar sedado, pero es mucho riesgo de que si no tiene una adecuada profundización de la sedación, si se mueve tantito, todo vale. Entonces, igual tienes que seleccionar a este paciente porque van a hacer sedación o anestesia de 4 o 5 horas o más. En cuanto a la anatomía de gel, pues igual en manos de una persona que la ha realizado suficientes veces, llega a ser un poco más rápido, con menos complicaciones, pero como bien dice Katia, la longitud llega a ser mucho más corta y sobre todo si tienes una variedad anatómica con un esófago corto, pues corres peligro de meterte en un espacio bastante difícil para seguir haciéndolo. Pero al fin y al cabo, sobre todo la guía que puso hace rato Soto de la Asociación Americana de la ASGE, endoscopía gastrointestinal, marca muy bien las comparaciones entre POEM y miotomía de Heller, donde la miotomía sigue siendo el gold standard, es decir, a lo que se va a comparar el POEM, donde pues, o sea, tiene un índice de efectividad parecido, es decir, que lo mejor que puede suceder
es que tengan la misma efectividad. Pero yo sigo creyendo que la miotomía en forma de protocolo sigue siendo más efectiva porque te tardas menos en sacar ese paciente y si es necesario, pues puedes ir ampliándola. En cambio, pues, en el POEM, bueno, definitivamente, también te puedes ir profundizando cada vez más, pero pues, efectivamente necesitas tener una persona experta en ese procedimiento. Entonces, a favor de la miotomía. Sí, esta guía ya no la mencioné porque creo que la presentación se prolongó un poco, ha sido publicada en el 2020, en este año, y pues lo más interesante de esta guía, o al menos a mí me lo pareció, fue la comparación que hizo de los diferentes tratamientos. Igual, posteriormente se las comparto en Slack para que echen un vistazo y pues compara las diferentes formas de tratamiento de los trastornos de motilidad esofágica. Saludarlos a todos y muchas gracias por la clase, doctor Soto. Y vamos, Katia nos va a dar una clase de Barrett, y como de un poco extra de esófago, el viernes después de la clase de programa, entonces a las 12 va a haber otra clase. Ok, perfecto. Súper. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Katy, Paco. No, gracias. Y obviamente, pues Paco, el viernes nos vemos por aquí para hablar de Barrett. Suerte, cuídense. Bye. Bye.